Y bueno, como todos los lunes, nada más que hoy, en excepción, vamos a hablar con el abogado Saúl, mi estimado Saúl Mora, que obviamente para nosotros es un gustazo siempre escuchar sus opiniones de varios temas. Hablará del tema local, el Congreso local, lo que está pasando hoy 15 de septiembre, pues no festejando, recordando aquel acto bochornoso, vergonzoso, terrible de los granadazos en el 2008. Mi estimado abogado, ¿cómo estás? Como siempre, con gusto saludándote desde el búnker del Chango. Muy buenas tardes, el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, mi estimado Arturo, con el gusto también de saludarte a ti y a todos tus apreciables escuchas y videntes a través de estas redes sociales, con un saludo cordial también para este terrible mono, y agradeciendo ahí a la gente informativa michoacana y tu programa Bravo por la Red, deseándoles unas fiestas patrias alegres, pero seguras a toda la sociedad, pidiéndoles que conserven esas medidas sanitarias, y también a ese chango, mi Arturo, que dile pues que observe esas medidas. Sí, claro, le vamos a decir. No se vaya a poner muy incróspido más tarde. Muy catarrudo. Así es, que le tantea los mezcales, porque hacen bien, pero bueno, todo con medida, ¿no? Así es, amigo. Adelante, mi estimado abogado. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? Mi estimado Arturo, fíjate que nos llama la atención lo que ocurre hoy en día en el Congreso del Estado, toda vez que a partir de las 0:01 de este día entró en funciones una nueva mesa directiva. Esto está relacionado con el gobierno del Estado y con lo que vendrá próximamente, no solamente en los próximos meses, sino el próximo año. Y me explico por qué. Esta nueva mesa directiva que encabezará Octavio Campo, el perredista Octavio Campo, sí, y como vicepresidente el morenista Ociel Equihua, y complementa la mesa Yaraví Ávila del PRI, Arturo Hernández del PAN, y por ahí Tere Mora del PT. Esta mesa directiva estará en funciones por unos meses nada más. Habrá otro cambio el próximo mes de enero de 2021. ¿Por qué digo que es interesante e importante este tema? Porque primero voy a señalar un punto, que esto es de mera especulación, quiero aclarar, pero no por eso menos importante, porque no tenemos una bola de cristal que prediga el futuro. Primero empezaré por decir que ojalá que el gobernador del estado se recupere de esa convalecencia que tiene ahorita por el COVID-19. sí. No le deseamos nada mal a nadie, ojalá que se recupere. Sin embargo, sí tenemos que tener algún plan preventivo, sí. sobre todo en el Congreso del Estado, que es en quien recae esta obligación. Ya escuchamos al gobernador del Estado recientemente, me parece que el día de ayer fue la transmisión de un video en donde anuncia que se encuentra estable. Qué bien, nos alegramos por ello, pero hay que tomar en cuenta otras ocasiones en que otras personas también así iniciaron, y lamentablemente la convalecencia se prorrogó durante varios días y semanas. Esto es lo preocupante en el caso de que se dé, repito, ojalá que no sea así, pero si se diera, el Congreso del Estado debería tener ya un plan alternativo. Digo esto porque hay que señalar que aunque el gobernador del Estado no ha presentado licencia al cargo, sí está ausente. Le llamen como le llamen, el gobernador está ausente y está a cargo del despacho del gobierno del Estado por Ministerio de Ley el secretario de Gobierno, sí, Carlos Herrera Tello. Sin embargo, sabemos también que Carlos Herrera pues anda en plena campaña política, aspirando a ser el candidato a gobernador por su partido, el PRD, lo que creo le tiene más distraído. De por sí, en ese cargo como secretario de Gobierno, en mi opinión, pues no ha dado el ancho, le ha quedado muy grande la yegua, como dice una canción de Arturo. Así es, así es. Y bueno, de eso hay miles de muestras, pero lo dejamos así.
creo que pueda con el puesto, no puede con la Secretaría de Gobierno, pues creo que con la encargatura del despacho del gobierno, mucho menos, pero en fin, eso es ya responsabilidad del actual gobierno en turno y su partido. Lo que a nosotros nos debe preocupar es que si esta ausencia excede de 30 días, el gobierno del estado deberá designar un gobernador interino para que despache el tiempo que dure la falta, y esto viene a cobrar importancia porque digamos por carambola estaría descartando algunos candidatos, entre ellos el actual secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, y quizá si es que las cosas caminan como se escucha en Radio Pasillo, en el sentido de que Adrián López Solís estaría también entre las cartas a jugar, porque el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Michoacán establece y señala quienes no podrán ser electos para el periodo inmediato a gobernador. El inciso B establece claramente el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del gobernador, sí, siempre que desempeñe el cargo en los últimos años. Aquí hay que traer a colación también que hay otra disposición que establece alguna excepción a este dispositivo, que es el artículo número 50, último párrafo, refiriéndose a que aquellas personas que funjan como titulares de las dependencias básicas del Ejecutivo, entre otros, y también el fiscal general del Estado, sí podrán ser electos siempre y cuando se separen por lo menos 90 días antes de la elección. Esto sería por allá el 4 de mayo, a más tardar. Sí. Entonces, bueno, pues digo esto porque hay que considerar que si lamentablemente debieran designar un gobernador interino, si es que la ausencia del gobernador es por más de 30 días, quiero precisar esto, no es que me refiera a que surja una tragedia ahí con el gobernador, sino que a raíz de la enfermedad su convalecencia se prorrogue por más de 30 días. Y evidentemente en ese estado pues estará pues no en aptas condiciones para fungir como gobernador, y por tanto debería el Congreso del Estado ya tomar con más seriedad esta situación y tener por lo menos por ahí en reserva algún acuerdo al interior de su órgano correspondiente, que sería la Junta de Coordinación Política, pues ya por ahí preparado algún plan. Repito, ojalá que no suceda, pero habrá que tomarlo en cuenta. Fíjate. Pasando, a ver, dime. Aquí, si me lo permite, Saúl, quiero aportar algo a lo que estás muy atinadamente hoy comentando. Fíjate que la encuesta que estoy compartiendo ahorita, precisamente en este espacio de Bravo por la Red en mi Facebook personal, es: ¿crees que Silvano manipule políticamente su contagio? Y caray, por lo que tú estás aquí comentando, analizando, sospechando, pues creo que un gobierno que para mí fue un gobierno que ganó por un manipuleo electoral, un manipuleo del voto, es más, yo lo puedo decir así abiertamente. Silvano ganó gracias a un gran fraude electoral que se manejó desde la Ciudad de México, con todo lo que hoy sabemos que se hizo, con todo lo que hoy sabemos que se podía hacer. Pues Silvano simple y sencillamente fue acomodado, fue perfectamente bendecido desde Los Pinos, y ya nomás las cosas poco a poquito se fueron organizando para que los votos, que al fin y al cabo cayeron en manos de organismos manipulables como era el IEM y luego el Tribunal Electoral, que iba a confirmar, iba a defender cualquier riesgo que representara Chon o alguien, pues ya estaba todo hecho, cocinado para que Silvano fuera el gobernador por ese gran pacto que hoy precisamente le está pesando a estos 11 gobernadores que traicionaron a México, estos gobernadores que verdaderamente le han dado en la madre a sus estados. Silvano ha sido uno de los que más daño le ha hecho a Michoacán, aunque es un anticardenista juramentado. Su daño ha sido a la educación, su daño ha sido al campo, su daño ha sido a la seguridad, su daño ha sido a la certidumbre política de un estado que ha sido lamentablemente en los últimos 20 años menguado
ha sido un estado muy lastimado, ha sido un estado muy madreado, y la verdad es que si se va o se queda, pues nos vale madre, porque al fin y al cabo, el daño ya está hecho, ¿no? Sin embargo, como es un operador que le gusta hacer algo maquiavélico, y mira que me atrevo a ponerle mucho lo maquiavélico con los temas estos que está él aprovechando, vas a ver que todo esto es un juego de él, pues obviamente para acomodar algunas fichas, porque le encantan los reflectores a Silvano, y si no tiene reflectores, es más, Silvano tenía que buscar cómo enfermarse, Silvano tenía que tener COVID, porque si no, no iba a ser parte de los que tenían ese escenario, y él urge y busca los escenarios donde pueda lucirse, donde pueda tener foro, donde tenga algo que decir, porque se le está viniendo la tormenta encima, mi estimado Saúl, y su equipo, su gobierno, un gobierno de amigos, un gobierno de novias, un gobierno de novios, un gobierno donde se tiene el sospechosismo de que la delincuencia organizada también ha contribuido, un gobierno que ha permitido y ha amparado a gente como a Cristóbal Arias, como a Cocoa, que ha mantenido opositores pero bien alimentados, que ha desmembrado al estado de Michoacán de una manera terrible, ha permitido la destrucción de cientos y miles de hectáreas de bosques por la voracidad de los aguacateros, ha dejado en el abandono a miles de michoacanos que hoy trata de buscar cómo cobijarlos, que le valió madre el sistema de salud, que le valió madre el sistema de los cerezos, que le valió madre. Bueno, pues hoy enfermarse es algo más que él buscaba para tener foro, mi estimado Saúl. Coincido plenamente con tu apreciación, Arturo. A mí me hace que ahí el mono te anda hablando al oído muy atinadamente con esas palabras que hace. Pero bueno, al final las opiniones, las afirmaciones, creo que Michoacán ha estado, y ojalá me equivoque, pero estará durante el año que entra mucho peor, olvidado, abandonado en muchos sectores, como los que dices, en salud, en economía, en seguridad, empleo, etcétera. Básicamente porque el gobernador del estado le ha interesado más su interés particular, personal y de amigos, que el estado y que el bien colectivo. Esto es natural y lo vemos ahí. Afortunadamente o desafortunadamente para nosotros, vemos en sus acciones, en sus decisiones, que su equipo no ha respondido. Primero, ninguno tiene la capacidad para el puesto que desempeña, y además pues está muy cerrado, es muy poco, muy escasos los amigos de los que puede echar mano, y bueno, lo hemos visto ahí en algunas designaciones, mi estimado Arturo. Pasando al tema del Congreso del Estado y a lo que me refería yo con la importancia que tiene la función que desempeñará la nueva mesa directiva del Congreso del Estado en los próximos meses, tiene que ver precisamente con lo que sucederá el año próximo y con lo que está acostumbrado el gobernador a hacer dentro del Congreso del Estado, como lo hizo el año pasado, a finales de año, para trabajar y que le aprobaran el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, es decir, el paquete económico para el año 2020. Asimismo, yo estimo, sospecho que así trabajarán, dada esta conformación de la nueva mesa directiva y todos sus alfiles que trabajan en derredor del Congreso del Estado y que pertenecen y obedecen al gobernador del Estado, para aprobar el nuevo paquete económico con el que trabajará el próximo año. Y pues, mi estimado Arturo, tú conoces perfectamente el año de Hidalgo. Así es. Es el que viene el próximo año, y bueno, habría que poner mucha atención en el contenido del paquete económico para el estado de Michoacán, que se aprobará en el mes de diciembre próximo, bajo la batuta de la actual mesa directiva que hoy asumió funciones, por la trascendencia que representará tanto en el año de Hidalgo como precisamente pues para efectos electorales. Vamos a tener que ser muy observadores, vamos a analizar con lupa ese presupuesto y sobre todo el actuar de la mesa directiva para efecto de la aprobación el próximo mes de diciembre, estimado Arturo, y todo lo que representa esto para el próximo año. Sí. Porque hay mucho en juego, no solamente el presupuesto, Arturo. Sí. Hay que recordar que hay varias designaciones en dependencias básicas, en órganos autónomos, que dependen del Congreso del Estado, y que veremos cómo a lo largo de los próximos 4 o 5 meses
estaremos viendo cómo tejen esas alianzas y cómo la dirige la mesa directiva, en particular Octavio Campo, perteneciente al equipo ahí de Silvano, del PRD, para designar a los funcionarios que asuman el cargo en esas dependencias y órganos autónomos que han estado postergándose por diversos cochupos, como tú ya has visto y has señalado atinadamente a lo largo de esta lamentable legislatura, que espero también yo que se renueve el próximo año y contemos con mejores representantes que sí ejerzan el cargo dignamente y sobre todo con capacidad, porque hemos visto pues, que varios diputados, la verdad, ni siquiera saben leer, mi estimado Así es. Arturazo. Digo, yo creo que algo que ha sido muy exitoso desde que el PRD aterrizó en este estado, porque llegaron como de otro planeta estas gentes, desde que el gobierno de Lázaro Cárdenas toma el control de Michoacán de una manera, pues ya lo han tenido siempre los Cárdenas, el control del estado, pero desde que Lázaro Cárdenas Batel llega como gobernador, desde la 69 legislatura hasta el día de hoy, lamentablemente, tristemente, vergonzosamente, los diputados, la mayoría de los diputados que deberían de ser oposición a los gobernadores sátrapas, gastalones, cínicos, asesinos, despilfarradores que hemos tenido, se han convertido en sus putas. Así hay que decirlo. Hemos tenido legislaturas que se convirtieron en las putas de los gobernadores. Entonces, pues, ¿qué le podemos esperar con un hombre como Silvano, que tiene prácticamente prostituido todas las instituciones políticas en el Estado, que tiene el control de los organismos autónomos, porque él palomea, porque las comisiones, las principales comisiones del Congreso las tiene con vigilancia de sus propios testaferros, hombres y mujeres que están a su servicio, que desde el Congreso le están cuidando para que nadie lo moleste? Digo, hay que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Por qué el bloque de morenistas? ¿Por qué todos los morenistas del Estado? ¿Por qué toda la oposición no hacen un frente único para empezar a pegarle a Silvano para que caiga ya? ¿Por qué Cristóbal no lo hace? ¿Por qué no lo hace Piña? ¿Por qué? Porque a todos los tiene maiciados, porque Silvano tiene comprados a todos, a cada uno los tiene agarrados de los huevos, mi estimado abogado, ¿no? En efecto, efectivamente, así es, esa es la realidad que no conoce mucha gente, Arturazo. Ojalá que a través de las redes sociales compartamos esa información para que el próximo año la ciudadanía se fije al momento de emitir su voto y definitivamente pues podamos cambiar el rumbo de este estado. Es necesario que cambie de manos, de batuta, y no sea más manipulado por estas cabezas, estas que están detrás, las que acabas de mencionar, y que el ciudadano tome conciencia de lo que representa tanto el equipo de Silvano, los que son aspirantes a cargos de elección popular para el próximo año, ya están asomando la cabeza, ya han levantado la mano, y no solamente del PRD, sino también en otros partidos donde tienen incrustados como caballos de Troya y como alfiles. Claro. El mismo PRD o Silvano, que es lo mismo. Finalmente Silvano es el actual dueño a nivel nacional del PRD, porque es el único gobierno, que es el único bastión que le queda, y con esa posición imagina y supone que puede aspirar a llegar a presidente de la República, como ya Dios nos salve. Así lo ha expresado, pero en fin, no sé en qué estado habría estado en ese momento cuando bueno. Es que, mira, bueno, quiero aprovechar porque Alejandro Díaz Romero te manda a saludar. Gracias, Alejandro. Saludos, Arturo. Saludos, Saúl Mora. Dice Alejandro Díaz Romero: los ciudadanos tenemos que tomar las decisiones y estar representados en el Congreso del Estado. Bueno, a ver, primero, hoy México celebra por 2018, por segunda ocasión, uno de los más grandes triunfos que jamás se pudieron haber. Obviamente que la gente como Silvano, que todos esos grupúsculos esperaban no se hiciera, como fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
México tomó una gran decisión, 32 millones de ciudadanos lograron revertir la dramática, destructiva, ya muy intoxicada historia que habían sembrado priistas, panistas y perredistas. Obviamente que no va a ser fácil y no está siendo fácil porque vemos que es toda una gran telaraña de compromisos, de corruptelas, de chingadera y media que hicieron toda esta bola de sinvergüenzas cínicos que ya verdaderamente nos tienen hasta la madre, pero que hay que entender que Silvano, que los perredistas, que los panistas, que por cierto ese viejo partido hoy ya más menguado que los huevos de un elefante, ya más viejo que los calzones de mi abuelita, ese partido que ya huele a sudor hediondo, hoy cumple 81 años, con una dirigencia podrida, con una mal llamada clase política podrida que lo está llevando verdaderamente al excusado, porque no puede pasarle otra cosa al panismo que irse al excusado de donde se van los traidores. Bueno, hoy, Saúl, hoy tenemos a un gobernador inepto, un gobernador despilfarrador, un gobernador cínico, un gobernador desvergonzado, inmoral, como ha sido Silvano Aureoles y los 11 gobernadores de Tamaulipas, de Querétaro, de Guanajuato, de Sinaloa, de Durango, de Colima, de Jalisco, ¿de dónde más? De Guerrero, o sea, una caterva de cabrones que verdaderamente fueron hechos no en un laboratorio, fueron hechos en un pinche excusado, fueron parte de la escoria de un neoliberalismo que con este tipo de personajes que sembraron en los estados se fueron logrando hacer los grandes millones y millones de pesos en manos de unos cuantos. Eso es lo que tenemos que acabar ya, Saúl. El Congreso de Michoacán tiene secuestrado ya más de 30 años. El Congreso de Michoacán ha estado en manos verdaderamente de mafias, de mañosos, de narcopolíticos, de políticos ajenos a la realidad del Estado, hombres y mujeres, como los que van a tomar hoy posesión de la mesa directiva en el Congreso local. Son unos farsantes, son unos payasos desde la Yarabía hasta todos, son verdaderamente unas piltrafas que no tienen por qué estar ahí. Sin embargo, por estos acuerdos asquerosos es que los tenemos que soportar, es que tenemos que tragarnos todas sus leyes que no han hecho crecer a Michoacán y lo único que han fomentado es la corrupción y la impunidad, Saúl. Efectivamente, Arturo, ojalá que, repito, nos escuche la ciudadanía y que se corra la voz para que podamos renovar el Congreso del Estado, donde yo afirmo, ratifico e insisto en que está ahí el origen de todos los males de Michoacán. Claro. Ahí definitivamente se cuecen todas las travesuras que comete tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo. Así es. También se traslada al Judicial. Claro. Hay que recordar, aquí la división de poderes no existe porque está maiciada por el titular del Ejecutivo. Entonces, hay que poner atención no solamente en el momento de emitir el voto, ya en las urnas, Arturo, yo creo que debemos hacerlo antes, en la designación de candidatos, porque ¿qué nos va a tocar ya nada más votar por el menos malo cuando ya estén nada más todas las candidaturas ocupadas y todas por gente corrupta, sucia, inepta, incapaz y a las órdenes de algún grupo en el poder? No es así, no debe ser así, Arturo. Yo creo que deben ir como candidatos en cualquier partido personas capaces, limpias, de trayectoria, sin antecedentes, con experiencia y el perfil adecuado para que desempeñen una función en bien de la ciudadanía, Saúl, de la colectividad. ¿Quieres pasar a la historia de Michoacán como un aspirante legítimo, transparente y honrado que desearía llegar al Congreso como representante, diputado representante de esa parte del pueblo ansiosa de escuchar y de ver nuevos actores? Te voy a dar una propuesta, mi estimado Saúl. A ver, dime. Haz una encuesta, no una encuesta, promueve un juicio contra los exgobernadores de Michoacán, saca a las calles las fotos de los exgobernadores y dice si estarían de acuerdo en que fueran enjuiciados y promueve un juicio político contra Silvano Aureoles. A ver, empecemos desde Lázaro Cárdenas hasta Silvano Aureoles. Ahí sería verdaderamente un acto heroico que se viera las imágenes de todos los exgobernadores que tanto daño le han hecho a Michoacán, sí, tanto daño, y que el ciudadano diga si sí quiere que se les enjuicie y un juicio político contra Silvano por parte del pueblo de Michoacán. Ese verdaderamente sería un acto heroico y no
puro pinche rollo como el que nos van a aventar toda esa bola de sátrapas que ya los estamos viendo, quieren volver a reelegirse o quieren regresar a los curules para proteger el porquerillero y hacerse de más dinero, mi estimado Saúl. Entonces piénsalo y analízalo, y si lo haces, soy el primero en apoyarte. Déjame decirte casualmente, Arturo, que tengo en proceso una denuncia de juicio político en contra de varios diputados actuales y también de la legislatura pasada, así como también en contra del secretario de Finanzas y el titular del CAPTE, y también en contra del gobernador del estado, esto allá en el Congreso de la Unión. Ah, excelente. Y aquí, en el Congreso del Estado, en contra de estos funcionarios, servidores, supuestamente servidores públicos que te mencioné, diputados de la actual legislatura y la pasada, está en proceso. Se presentó, la declararon de manera infundada y desmotivada en un parrafito de 3 renglones que era improcedente, de manera que me tuve que ir por la vía del amparo ante el Poder Judicial de la Federación, en donde está ahorita en proceso. Por allá remitieron un informe, yo solicité ampliación de demanda, no lo admitió el juez de distrito, me tuve que ir en amparo en revisión al colegiado. El colegiado le ordena al juez de distrito que admita la ampliación y que le ordene al Congreso del Estado realice ciertas actividades. En este caso estamos ahorita, pero también tengo otras denuncias en la vía del amparo, también en contra del Congreso del Estado, por las designaciones del fiscal general, del auditor superior y de otros funcionarios, servidores públicos que se han hecho a la sombra, bajo el contubernio de órdenes del gobernador del estado. De los gobernadores. No se te olvide, de los gobernadores. O sea, recordemos que es en el estado de Michoacán, es en el Congreso del estado de Michoacán, donde se lograría la independencia de Michoacán, y al contrario, lo único que se ha hecho, Saúl, es ponernos más y más cadenas, hacernos un estado subdesarrollado, hacernos un estado donde la impunidad es la sombrilla que cubre y protege a todos los políticos de todos los partidos. Por eso Cristóbal, por eso Raúl, nunca se echan más allá de una leve cacayaca, porque todos son cómplices, todos son socios del despojo a Michoacán, todos son responsables del crecimiento del narco en Michoacán, todos son socios, todos son cómplices de la destrucción y pobreza del puerto de Lázaro Cárdenas. Todos y cada uno de ellos han sido verdaderamente responsables de que Michoacán siga prácticamente en el sótano del subdesarrollo, Saúl. Sí, o sea, eso es lo que el mensaje del presidente de la República es que si se está enjuiciando a los expresidentes de la República, los estados deben de salir también a enjuiciar a sus exgobernadores, que en la mayoría de los casos han sido unas sátrapas, delincuentes, cínicos y hijos de la chingada, ladrones, mi estimado Saúl. Es correcto, eso sería lo ideal, mi estimado Arturo. Lamentablemente, la ley que precisamente se confecciona al interior del Congreso, no hemos avanzado en ese castigo, en esas sanciones a los malos servidores públicos, porque no han permitido que se adecúen estas leyes a que podamos los ciudadanos acceder a juzgar y a sancionar a estos malos servidores públicos por una simple figura, la prescripción. Por eso yo insisto, ojalá que llegaran personas capaces al Congreso del Estado. Yo propondría 2 cosas con las que terminaría definitivamente la corrupción. Primero, que se elimine la prescripción de los delitos de cuello blanco y de la administración pública, por ejemplo, el peculado, el cohecho, el ilícito, todos los cometidos por servidores públicos, que no prescriban, o por lo menos que tengan una larga duración de vigencia, unos 50, 40 años, porque con eso se sienten seguros de nada más salvando el tiempo. Ya al cabo ahí pongo a mi amigo que patee el bote hasta la otra administración lo más que se pueda y ya me salvo. El otro, que se eleven las penas, los delitos en el servicio público se tipifique como delitos graves, de manera que no alcancen fianza y que sean tipificados como delitos graves de prisión preventiva oficiosa, para que durante el proceso legal que les formen permanezcan en prisión. Con estas 2 figuras, mi estimado Arturo, te aseguro que le pensarán 2 veces cualquier servidor público acostumbrado a robar. Pero, insisto, ¿eso tú crees que lo van a hacer? Pues claro que no, claro que no, pues por supuesto que no. Debemos por eso ir ciudadanos
verdaderos ciudadanos independientes, no los que se hacen llamar así, que en realidad tienen sus nexos con todo tipo de políticos de todos colores. Entonces, sabiendo cómo funcionará y cómo trabaja el Congreso, debemos ser mayoría los ciudadanos limpios de conciencia, de trayectoria, pues de experiencia, con el perfil adecuado, para que podamos llegar a un cargo en donde sí representemos y realicemos efectivamente un cambio en bien del estado de Michoacán, mi estimado Arturo. Claro, por supuesto, y para cerrar, nada más para que se den cuenta el calibre de los michoacanos que somos, y híjole, qué triste, perdónenme, hasta yo mismo me estoy lastimando. El expresidente Felipe Calderón, una vergüenza mundial, una vergüenza que todos los morelianos deberíamos de desterrar su nombre y el de su familia para la eternidad. Deberíamos de pedirle a todos los michoacanos que el nombre de Felipe Calderón y su familia fueran prácticamente deshonrados, olvidados, enterrados para siempre. Qué vergüenza de cabrón, qué vergüenza de expresidente. Pues para que se den cuenta el tipo de lacayas, el tipo de cucarachas que han gobernado este estado. Fíjense nada más, hoy 15 de septiembre se está conmemorando, se está recordando el funesto tema de los granadazos en el centro de Morelia, Saúl. Te recordarás que era gobernador Leonel Godoy y presidente municipal Fausto Vallejo. Bueno, y muchos se preguntan, ¿por qué no ha habido justicia? ¿Qué ha pasado? Pues muy sencillo, porque la descomposición política y moral del estado de Michoacán comenzó con el PRD, que logró someter al PRI, al PAN, gracias a los Cárdenas, porque todos se sumaron para seguir dándole en la madre a Michoacán, para acomodar sus tiempos, para acomodar a sus compadres, para repartirse los territorios, incluso hasta peleando con el propio Felipe Calderón, que hoy sabemos que era un capo de capos, porque era un capo de capos. Y bueno, pues obviamente que lo que pasó en el centro de Morelia, como todos los desaparecidos, ejecutados, levantados que ha sucedido en el estado desde que el PRD aterrizó en este estado y desde que, más bien, no desde que reconozcamos que Michoacán es un narcoestado, Michoacán es un narcoestado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los granadazos del 2008 simplemente fueron una leve partecita de la descomposición, de la pudrición, de la destrucción a la que el PRD, por capricho de los caciques, ¿sí? Por capricho de los caciques nos fueron llevando y empujando. Y un PAN que siempre ha servido de condón a los excesos del Ejecutivo, y un PRI que de pronto se convirtió de un partido fuerte a una prostituta, pues ¿qué podíamos esperar? ¿Qué podíamos esperar? A lo que hemos llegado. A uno de los fraudes más notorios y más bien y excelentemente manejados, como fue el de Silvano, porque fue un fraude exitosamente manejado para que todo pareciera una buena elección, pero fue un fraude para acomodar a este sinvergüenza de gobernador y que junto con los otros 11 gobernadores se encargaran de cuidar el pastoreo, ser como pastores de los grandes intereses de un presidencialismo que estuvo a un paso de dejar prácticamente desnudo a la nación como lo tenían pensado hacer, hasta que de plano se les atravesó Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, Saúl, pues ojalá se logre lo que estás haciendo, y si no, pues aquí vamos a seguir dándoles con todo a estos cabrones. Hay que seguirle dando, Arturazo, nada es inútil. Yo seguiré haciendo mi lucha independientemente de lo que pase, y ojalá que nada más mi intención es concientizar a la ciudadanía, ojalá que reflexionen, y ya para cerrar, despedirnos, dejar aquí en el aire, Arturo, sí, esos personajes que acabas de mencionar actualmente también están trabajando por ahí detrás de cortinas, tras bambalinas. Leonel Godoy, tras de un grupo para llegar al poder en las próximas elecciones, y Fausto Vallejo también detrás de otro grupo en el Verde y Movimiento Ciudadano. Por su parte, Leonel Godoy, por supuesto, ahí en Morena, y otros actores políticos. Bueno, en el caso de Silvano Aureoles, naturalmente está en el PRD y tratando de hacer una alianza con el PAN. Por su parte, Felipe Calderón, bueno, pues está en veremos en la aceptación de su registro como nuevo partido político en la vía de la impugnación. Está en manos de los tribunales electorales, y ya veremos pues si nuevamente vemos a estos mismos personajes, pero a través de sus títeres que manden ahí como aspirantes a cargos de elección popular
Ojalá que la gente se fije bien en quién vota para ser candidato y luego en quién vota para ya elegirlos en las elecciones constitucionales. Estos personajes, los candidatos o precandidatos, a quienes representan en realidad, mi estimado Arturo. Con eso le dejamos ahí a la gente pues que ponga por ahí atención. Un gusto saludarte, agradeciendo el favor de tu atención y el honor que me haces aquí con esta llamada, permitirme darle una opinión aquí al público. Esperando te encuentres bien, goces de estas fiestas patrias y deseando que haya una próxima, mi estimado Arturo. Saludos al terrible mono. Cuídate mucho, Saúl. Igualmente, hasta luego. Bueno, ahí escucharon ustedes a nuestro buen amigo, colaborador, Saúl Mora, quien yo le agradezco, pues siempre esté muy al pendiente de sus participaciones y siempre agregar, siempre aportar datos importantes. Fíjense cuántas denuncias tiene por ahí regadas y todas paradas, todas frenadas. Pues obvio, pues no estamos contra cualquiera, estamos contra verdaderamente narcopolíticos. Son una sarta de tramposos, de viles, de descarados, de cínicos que se han incrustado en Morena, que están en todos los partidos, porque lo que quieren es seguir explotando a este estado y a su gente.